Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Alex Kreiner, analista de mercados y autor, para hablar sobre el aparente desmoronamiento de esta coalición de los dispuestos, un grupo de estados europeos dedicados a continuar esta guerra por poderes contra Rusia. Así que, bienvenido de nuevo al programa. Gracias por la invitación, Glenn. Siempre es un placer acompañarte y envío un cordial saludo a tus espectadores y oyentes. No sé por qué eligieron este nombre, por cierto. La coalición de los dispuestos. De nuevo, es el mismo nombre que el grupo de países que invadió Irak. No estoy seguro de esto, pero tampoco parece que a esta coalición le esté yendo muy bien. Es decir, parece que se han quedado sin armas, se han quedado sin soldados ucranianos, se han quedado sin dinero y ahora parece que también se están quedando sin capital político. Entre los grandes países, Francia, el Reino Unido, Alemania, todos parecen estar sufriendo una falta de legitimidad política debido a la falta de apoyo al gobierno y también a lo que parecen ser medios cada vez más autoritarios para perseguir a la oposición, que vuelve a surgir en el vacío que dejan atrás. Pero supongo que un buen lugar para empezar es Francia, ya que su gobierno ha comenzado a desmoronarse. ¿En qué consiste esta crisis política en la que han entrado? Bueno, creo que solo ahora estamos viendo los síntomas de una crisis que lleva gestándose bajo la superficie durante muchísimo tiempo. Y creo que empezó incluso mucho antes de que comenzara la pandemia de coronavirus. Pienso que la pandemia y las operaciones psicológicas que se llevaron a cabo contra la población durante ese periodo la descarrilaron y la retrasaron, pero ahora nos enfrentamos a las mismas realidades. Los gobiernos en el poder son extremadamente impopulares. Puede que estén dispuestos a sacrificarnos a la mayoría de nosotros y a nuestros hijos para librar su guerra contra Rusia, pero no cuentan con el apoyo del pueblo. Nos dicen que Emmanuel Macron tiene un 10%, un 11%, un 15%, dependiendo de la encuesta que leas, de apoyo entre la gente. Yo dudo mucho que ni siquiera eso sea cierto. Creo que su apoyo debe estar en un solo dígito, principalmente de personas que no están prestando ninguna atención. Y la misma situación existe en el Reino Unido y en Alemania. Vemos que las democracias en estos países están siendo atacadas por líderes de partidos populistas que mueren repentinamente. Sabes, eso es un desarrollo profundamente sospechoso en Alemania, donde AfD se ha convertido en el partido más popular, que no quiere participar en la guerra de Ucrania y quiere reparar sus relaciones con Rusia. Y vimos que, en el espacio de 2 semanas, 7 de sus candidatos murieron repentinamente. Se está descartando como, bueno, es solo una coincidencia, no hay nada sospechoso ahí. Pero al mismo tiempo, ninguno de los candidatos de los otros partidos murió. Supongo que sería menos sospechoso si no hubieran calificado al partido de organización extremista y hablado de cosas malas. Sí, exactamente. Y ya sabes, llevan obsesionados desde hace algunos años con la idea de declarar ilegal a AfD o impedir que se presenten a las elecciones. Ayer vimos que el gobierno de Borne, en Francia, anteayer, perdió la moción de confianza, lo que deja al presidente Macron en una situación muy complicada. Y ahora hay procedimientos oficiales para destituir a Macron en Francia. Y él mismo está dispuesto a asumir simplemente estos poderes dictatoriales y gobernar por decreto, anulando por completo la democracia francesa. Hemos visto ataques contra la democracia en Eslovaquia, donde hubo un intento de asesinato contra Robert Fico. Vimos un ataque a la democracia en Rumanía, donde vimos a Călin Georgescu descalificado para presentarse a la presidencia e incluso arrestado. Disqualified from running for president and even arrested.
Y así sigue, y sigue, y sigue. Por eso me pregunto hasta qué punto cualquier coalición de los dispuestos, formada por todos estos líderes impopulares con legitimidad cuestionable, puede realmente apoyar a Ucrania, que es el país más corrupto del mundo, con un presidente completamente ilegítimo porque su mandato expiró en mayo de 2024. Así que en la práctica es un dictador que simplemente ha usurpado la presidencia de Ucrania. ¿Cómo podría esto funcionar? Y me preocupa que la forma en que intentarán que esto funcione sea continuando con la cancelación de la democracia, continuando con la destrucción de la economía europea. Porque recordemos, la gente no va a la guerra cuando se siente feliz, próspera y espera con ilusión el futuro. La gente va a la guerra cuando les han robado el futuro, cuando hay un desempleo juvenil muy alto, cuando hay millones de hombres sin futuro. Y entonces se pueden difundir ideologías por la sociedad que te dicen que todo está mal en tu país por culpa de Rusia y de Vladimir Putin. Así que tenemos que ir a la guerra y destruir Rusia. Esto es lo que me preocupa. Y podemos ver por las declaraciones de Macron, de Starmer y especialmente de Friedrich Merz que la retórica está escalando. Friedrich Merz calificó a Vladimir Putin de criminal de guerra muy grave. Emmanuel Macron dijo que Rusia es el ogro a nuestras puertas, que necesita alimentarse y que por eso vienen a por nosotros. Los británicos llevan obsesionados con la idea de tener que ir a la guerra contra Rusia desde hace muchos, muchos años. Y así, todo esto está escalando gradualmente. Y cuando combinas esta psicosis con un desarrollo económico muy pobre, con una recesión que se profundiza, con el aumento del desempleo, con el incremento del coste de la vida, entonces quizá solo sea cuestión de galvanizar a la sociedad con algo como una operación de bandera falsa. Sabemos por declaraciones de algunos líderes, como Radek Sikorski, de Polonia y otros, que piensan que Europa podría estar lista para la guerra en 2029 o 2030. Así que creo que veremos cómo esta psicosis y propaganda van escalando poco a poco. Y luego, en algún momento, incluso podríamos presenciar ese famoso ataque de bandera falsa, que quién sabe en qué podría consistir. Pero ya se ha hecho en el pasado, y no hay razón para creer que no se hará en el futuro. Por supuesto, existe la posibilidad, desde un punto de vista optimista, de que la democracia en Europa prevalezca, en cuyo caso no sabemos cuál podría ser el resultado. Probablemente incluiría la desintegración de la Unión Europea, la desintegración de la OTAN y la formación de un nuevo orden global, con países europeos individuales o grupos de países quizás convirtiéndose en socios de los BRICS, uniéndose a la OCDE, levantando las sanciones contra Rusia y abriendo sus mercados hacia el este, hacia Rusia, Bielorrusia y así sucesivamente. Eso podría ser un desarrollo positivo, pero creo que en última instancia se trata de un enfrentamiento entre el pueblo y sus gobiernos actuales, que están todos en el campo globalista y además todos mantienen una relación muy estrecha con los círculos bancarios. Sabes, Macron es un ex banquero de Rothschild. Friedrich Merz en Alemania fue el antiguo jefe de BlackRock en Alemania. Keir Starmer no es banquero, pero es un extraño lacayo de Tony Blair, que como sabes es una figura habitual de la City de Londres. Y luego, todo este campo globalista parece estar liderado por estos mismos personajes o similares, como Mark Carney y Mario Draghi. Todos tienen algo en común, están muy cerca de los cárteles bancarios globalistas. Y creo que en última instancia, este es el verdadero conflicto. Es la gente contra los bancos. Y esto es lo que, como sabes, Lord Acton ya profetizó en el siglo XIX, que la cuestión que ha atravesado los siglos y que tarde o temprano habría que afrontar es la gente contra los bancos. Y aquí es donde estamos ahora.
Puedes añadir a esta peligrosa retórica, sin embargo, este documento filtrado de Francia, del Ministerio de Salud del país, que dice que se ha ordenado a los hospitales franceses prepararse para una gran guerra en Europa para marzo de 2026, es decir, dentro de unos pocos meses. Es bastante extraordinario, pero tiene mucho sentido, dado que ahora todo el mundo puede ver, a pesar de lo que escriben los medios, que las líneas del frente se están desmoronando cada vez más rápido y que esta guerra de desgaste, Ucrania simplemente ya no puede tapar los agujeros. Así que no parece que los franceses estén dispuestos a dejar que este conflicto por poderes se les escape. Quiero decir, es una oportunidad que no pueden dejar pasar. This is an opportunity they can't really let go. I mean, if they have now a proxy there with hundreds of thousands of soldiers. Quiero decir, si ahora tienen un representante allí, con cientos de miles de soldados a su disposición para enfrentarse a los rusos, y si todo esto se desmoronara y fueran personalmente responsables de lo que han estado haciendo durante la última década, sería un desastre. Pero aún así, prepararse para una guerra con Rusia. No estoy seguro de cómo creen que va a desarrollarse esto. Pero mencionaste la situación en el Reino Unido y tenemos a Keir Starmer advirtiendo sobre este enorme agujero en el presupuesto que hay que tapar. Obviamente, no lo van a tapar recortando la financiación militar de la guerra por poderes contra Rusia. Pero ¿cuán grave es realmente este problema económico? How severe is actually this economic problem? Creo que es definitivamente mucho más grave de lo que sabemos. Y estoy bastante convencido de que el Banco de Inglaterra y el gobierno británico están ocultando la verdadera magnitud de la crisis. Porque cuando Keir Starmer llegó al poder, se aseguró de advertir al país sobre el agujero negro de 22.000 millones de libras en las finanzas nacionales, como él dijo, que supuestamente descubrió solo al asumir el cargo y revisar las cuentas. Pero cuando estaba en la oposición de Buffon, el Matt Keir Starmer advertía sobre un agujero de 32.000 millones de libras. Y luego, en una etapa posterior, hablaba de un agujero negro de 67.000 millones de libras. Y después, en los medios se corrigió y dijo, no son 66.000 millones de libras de agujero negro. Y luego ya sabes, cuando dejó de estar en la oposición o estaba en el gobierno, de repente el agujero negro se redujo a 22.000 millones de libras. Así que creo que es un juego psicológico de, digamos, asustar lo suficiente a la gente para justificar la imposición de una austeridad salvaje sobre la gente corriente y las pequeñas y medianas empresas, mientras al mismo tiempo intentan no asustar a los mercados para que no abandonen el Reino Unido y se deshagan de sus bonos y de la libra esterlina. Pero luego, ya sabes, tuvimos el presupuesto en octubre, el 30 de octubre de 2024, cuando el gobierno presentó este programa tan derrochador. Es decir, derrochador en cuanto al gasto público en sus disparatados planes de cero emisiones netas, captura de carbono y fuentes de energía renovable. Y ya sabes, oscureciendo los cielos al mismo tiempo que cubren el campo de paneles solares para generar electricidad. Pero al mismo tiempo, están recortando todo tipo de prestaciones sociales para la gente, aumentando los impuestos a las empresas y aún así manteniendo un déficit presupuestario muy grande, no tan grande como el que proponían Liz Truss y Kwasi Kwarteng hace unos años, lo que le costó a Liz Truss su puesto como primera ministra. Pero también muy sustancial. Y aún así, dependía del crecimiento del PIB, que sabemos que es completamente anémico, quizás incluso negativo. La relación deuda-PIB supera ahora el 100%, aunque creo que incluso esa cifra está falseada. El desempleo está aumentando, los ingresos fiscales están disminuyendo, y el gobierno de Starmer claramente esperaba poder financiar su presupuesto y sus programas a través de los mercados privados de crédito. Y eso ha salido también como esperaban.
Así que hace aproximadamente un año, el verano pasado, el Banco de Inglaterra anunció que entraba en los mercados de repos. Los mercados de repos son donde las instituciones financieras obtienen de forma rutinaria financiación a muy corto plazo para que al final de cada día puedan cerrar y cuadrar sus libros. Si les falta dinero, piden prestados los fondos a otras instituciones financieras. Ahora bien, cuando una institución financiera sospecha que su contraparte podría no ser capaz de devolverles el dinero, el mercado de repos empieza a ralentizarse. Entonces, existe el riesgo de que alguna institución financiera no pueda cerrar sus libros al final del día. Y eso revelará que en realidad es insolvente. Y así, en ese momento, el sector financiero entra en pánico y atrae al Banco Central al juego para que pueda proporcionar liquidez infinita al sistema. Eso en sí mismo, el Banco Central anunciando que entra en los mercados de repos, es una admisión de que al menos una de las grandes instituciones financieras es de hecho insolvente, y tienen que ocultar ese hecho a los mercados y a la gente. Esto lleva ocurriendo el último año. No sabemos en qué punto está, porque los mercados de repos son extremadamente opacos. Así que nadie sabe realmente cuánta liquidez ha inyectado el Banco Central en los mercados. Pero lo que sabemos es que esta es, digamos, la respuesta típica que finalmente conduce a una inflación muy alta e hiperinflación. Así que el Banco Central simplemente sigue inyectando liquidez en el sistema, y con el tiempo eso aumenta las presiones inflacionarias en la economía. Y eso es exactamente el mismo síndrome que vimos en lugares como Zimbabue en 2009, Argentina, Venezuela en 2015, 2016, Trajalids Abismal, DSCS 80, excepcionalmente. Ese más siempre tenemos un rinse of data, y tasas de interés Spreward, se se desploma. Interest rates spike, the currency collapses, and also, as people. Y además, ya sabes, cuando la gente empieza a perder confianza en su moneda, suben las bolsas. Así que los mercados bursátiles básicamente despegan en una trayectoria vertical. El problema es, por supuesto, que la pérdida de poder adquisitivo de la moneda siempre supera el aumento de los precios en la bolsa. Así que creo que es hacia ahí donde se dirige Gran Bretaña, así como Europa. Y creo que es prácticamente una certeza matemática que esto es lo que va a ocurrir. Y pienso que es solo cuestión de tiempo. Prácticamente no pueden hacer nada más que seguir imprimiendo dinero. Supongo que pones a Alemania en la misma categoría, ¿no? Absolutamente. Esto es peor que lo de Reino Unido, porque también tienen este problema de desindustrialización masiva, no solo por el tema energético. Tienen problemas de crédito, tienen problemas de mano de obra cualificada. Parece que ahora el enfoque de Merz, ¿qué esperas que hagan cuando están pasando por estas dificultades? Pues tienes a Merz señalando un posible sabotaje futuro por parte de Rusia, advirtiendo muy serio que la infraestructura de Alemania está amenazada. Sí, en los Bálticos nada menos. Por supuesto, sin mencionar Nord Stream. Lo siento. Sí, está advirtiendo que Rusia podría atacar la infraestructura de Alemania en los países bálticos. No se menciona el sistema Nord Stream. Es realmente extraño lo cómodos que están con estas mentiras descaradas, pensando que todos somos idiotas. Sí, absolutamente. Tienes razón en que Alemania está en la misma situación, y Francia también. Es muy difícil decir qué país está mejor y cuál peor. Alemania tiene un aspecto desolador, y Francia también, por cierto. Pero, ya sabes, los mercados financieros parecen haber señalado a Reino Unido como el eslabón débil, porque en realidad llevo prediciendo este resultado desde 2021, desde agosto, cuando Estados Unidos se retiró de Afganistán, porque fue entonces cuando empezaron esas reacciones extrañamente histéricas a la retirada estadounidense por parte del Reino Unido, lo cual me pareció muy extraño,
Ya sabes, para un socio menor en estas desventuras imperiales. Junior partner in these imperial misadventures, they should be relieved that they can now pack up and go home. Deberían sentirse aliviados de que ahora pueden hacer las maletas e irse a casa. Pero ya sabes, la dirección colectiva de la política exterior británica y el estamento de defensa estaban absolutamente histéricos. Así que empecé a investigar todo esto, y he estado prestando atención en los últimos años a la trayectoria de los bonos del Tesoro gubernamentales en Europa, Estados Unidos y Reino Unido. Los británicos son los que más han perdido. Creo que desde 2021, los bonos estadounidenses han perdido alrededor de un 10 o 15%, algo así, en términos generales. Pero los bonos británicos a 10 años han caído un 30%, y los europeos quizá un 24, 25, 26, algo así. No he mirado esas cifras en unas semanas, pero aproximadamente está por ahí. Así que los bonos británicos han recibido el golpe más fuerte, la mayor paliza en los mercados, lo que me indica que los mercados han señalado a Gran Bretaña como el eslabón débil. Ya sabes, la gente podría decir, bueno, ¿quiénes son los mercados? ¿Qué son los mercados? Eso es, ya sabes, el resultado de 5 años de acción colectiva por parte de todos los participantes del mercado. Y ya sabes, hay una especie de sabiduría colectiva en los mercados. Quizá no a corto plazo, pero a largo plazo, los mercados tienden a captar bien la situación. Así que, incluso si las estadísticas en sí no son especialmente transparentes, y es muy difícil intentar comparar de manera homogénea, está muy claro que Estados Unidos está en la posición más fuerte y que la economía y el sistema financiero británicos son probablemente los más cercanos al colapso. Sí, bueno, yo tampoco soy muy optimista respecto a ese país en este momento. Pero Estados Unidos, en cambio, parece que al menos tienen algunos planes sobre cómo darle la vuelta a la situación. No estoy seguro de que estos planes funcionen, pero hay un reconocimiento de que estamos llegando al final del camino. La deuda es insostenible. Hay demasiada presión sobre la moneda y el mercado de bonos. Quería preguntarle sobre un comentario de un alto asesor del presidente Putin, Anton Kobiakov, quien argumentó que Estados Unidos probablemente trasladaría su deuda a stablecoins, de nuevo, llevarlo todo a una nube cripto, y luego comenzaría a devaluarla, y en efecto, eliminaría sus deudas y empezaría desde cero. Suena muy dramático y drástico, pero de nuevo, estos son tiempos muy inusuales. Ahora hemos llegado al final del camino en cuanto a cómo ha funcionado este modelo económico en las últimas décadas. Así que supongo que mis preguntas son dos. ¿Se puede hacer esto? ¿Y cree que es probable que lleguen a este extremo? ¿O que consideren las criptomonedas como una forma de destruir o eliminar sus deudas? Creo que lo que explicó Kobiakov probablemente sea cierto. Creo que la administración Trump está haciendo esos planes. Y algo tiene que hacerse porque la situación es completamente insostenible. La gente habla de que Estados Unidos tiene 37 billones de dólares de deuda, pero eso es solo la deuda del gobierno federal. Si le sumas la deuda de los gobiernos estatales y locales y las deudas privadas, corporativas y financieras, llegas, creo, a entre 110 y 120 billones de dólares, lo que equivale a algo cercano a $400,000 por cada hombre, mujer y niño que vive en Estados Unidos. Y si quieres una cifra por contribuyente, esa es aún mucho más alta, muy por encima del $500,000 por persona. Así que esto es absurdo. Esto es completamente impagable. Todo el sistema es insostenible. Tienes, llamémoslo, 115 billones de dólares en deuda total del mercado de crédito en el sistema, pero solo hay unos 6 billones de dólares en circulación disponibles para el pago de esas deudas. Esa es la definición de insostenible,
y es solo cuestión de tiempo hasta que el sistema colapse. Así que, en general, hay algunas formas de lidiar con el exceso de deuda. Una de ellas es aumentar la riqueza en el sistema. Por ejemplo, si aumentas la productividad o encuentras nuevos recursos como petróleo, oro o algo valioso que puedas explotar y generar los ingresos con los que atender las deudas. Sabes, quizás si tomaras una parte de Canadá o Groenlandia, eso ayudaría. O si tomaras el control de los recursos petroleros de Venezuela, eso también ayudaría. Así que esa es una forma. Y otras formas tienen que ver con, ya sabes, si no estamos hablando de un aumento de la productividad o de la riqueza, entonces estamos hablando de impagos, que pueden ser una repudiación total, en la que dices, bueno, no podemos hacer frente a estas deudas, así que no lo haremos. Y ya está. And some papels menu. Otro mío más report es terniflación. Another softer, subtler mean is through inflation. You basically inflate the value. Básicamente inflas el valor del dólar hasta hacerlo desaparecer y luego pagas tus deudas con papel sin valor, básicamente. Eso es lo que prácticamente todas las economías que se han encontrado bajo el peso de deudas impagables hacen. Simplemente imprimen dinero y pagan la deuda con moneda recién impresa, y así incumplen sus obligaciones. Y ya sabes, lo negativo es que la inflación es extremadamente perjudicial para un sistema económico. Así que podrías destruir tu economía y arriesgarte a descargar el desarrollo económico durante muchos años, quizá incluso décadas, si sigues ese camino. Así que puedas jugar algún tipo de ingenioso juego de trileros con los mercados y obligar a todos a transferir sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense a algún tipo de nueva criptomoneda. Borras la pizarra. Creas una doble circulación. Una para los mercados externos, para, digamos, inversores y comercio exterior. Y luego proteges la moneda nacional de las presiones que podrían venir del extranjero y que podrían suponer un shock para la economía estadounidense. Stephen Mirren ha estado aludiendo a algo así, a crear una doble circulación. Y creo que eso tiene todo el sentido, de hecho, porque esto es lo que han hecho los chinos. Y es la forma en que los chinos se protegieron de la crisis financiera asiática de 1997, cuando prácticamente todas las economías de Asia Oriental colapsaron, excepto China, porque su moneda nacional estaba protegida de los choques externos. Así que creo que esta es la dirección hacia la que quiere ir la administración estadounidense. ¿Cómo lo lograrán? Sinceramente no lo sé. Pero creo que algo en ese sentido va a suceder. Y creo que algunos acontecimientos podrían empezar a llegar relativamente pronto y creo que podrían terminar siendo muy desestabilizadores para los mercados. Ahora se están creando alternativas, porque creo que se aprendió una lección importante durante la crisis financiera global de 2008 y 2009. En aquellos días, había tanta dependencia de Estados Unidos y de Occidente político, que si Estados Unidos estornudaba, el mundo entero se resfriaba. Pero con los chinos, recuerdo que entonces les dijeron, tenéis que comprar más de nuestros bonos del Tesoro. Si no lo hacéis, la Reserva Federal tendrá que comprarlos, lo que significa que imprimiremos más dinero. Así que era una especie de chantaje, porque o invertís más en Estados Unidos o devaluaremos vuestra inversión actual. Eso es, en esencia, en lo que se traducía. Fue entonces cuando los chinos empezaron a hablar un poco más abiertamente sobre la creación de una arquitectura económica alternativa. No veían que Estados Unidos fuera a restaurar su estabilidad fiscal. Recuerdo que al mismo tiempo fue Putin quien hizo comentarios diciendo que Estados Unidos y el dólar estadounidense eran como una sanguijuela, buscando chupar la sangre de la productividad del resto del mundo. Y por supuesto, después de esto,
China puso en marcha su iniciativa de la Franca. Todas estas políticas industriales, tecnológicas, nuevos bancos de inversión en 2015, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura y una mayor internacionalización, o al menos diversificación de las monedas. Así que se ha hecho mucho para prepararse para este gran acontecimiento que se avecina, para asegurarse de que no sean arrastrados por los estadounidenses y europeos. Parte de esto se logró, supongo, con esta reciente reunión en China sobre la Organización de Cooperación de Shanghái. Solo quiero conocer tu opinión. ¿Cuán significativa crees que fue esta reunión en términos de preparar al resto del mundo para, bueno, usando un lenguaje dramático, la caída de Occidente? Me parece que fue sumamente significativo. De hecho, porque lo que ha ocurrido al mismo tiempo es que la administración Trump ha antagonizado a la India, uno de sus socios comerciales más importantes en el mundo. Supuestamente, y no necesariamente creo que esta sea la verdadera razón, están castigando a la India por comprar grandes cantidades de petróleo ruso. Creo que Trump y su gobierno simplemente están utilizando el lenguaje aceptable del momento para hacer lo que ya planeaban y querían hacer de todos modos. Lo que planean hacer es crear un mercado protegido dentro de Estados Unidos para el desarrollo de industrias locales y nacionales. Así que, para lograrlo, hay que protegerlo de la competencia exterior mediante aranceles. Así que, ya sabes, si todo el mundo habla de Rusia es mala y que tenemos que castigar a Rusia y sancionar a Rusia, entonces simplemente puedes usar esa narrativa para justificar hacer lo que ya querías hacer de todos modos. Porque si no, realmente estarías antagonizando a un aliado sin una buena razón, ¿verdad? Y creo que la relación entre la India y Estados Unidos se va a recomponer. Probablemente esto no sea fatal, no va a convertirlos en enemigos. Pero, aún así, fue una señal para la India, para el gobierno de Narendra Modi, de que diversifiquen y se alejen de Estados Unidos, que abracen el comercio con China y que se conviertan en un socio más comprometido con los BRICS, incluyendo una futura moneda de liquidación comercial que desarrollarán y una futura moneda de reserva. Y también, en la misma línea de tu pregunta, hemos visto que cada vez más bancos centrales en todo el mundo, incluso en naciones aliadas con Estados Unidos, han estado comprando oro a manos llenas como activo de reserva. Quizá hace 20 o 30 años, todo el mundo simplemente compraba bonos del Tesoro estadounidense. El oro era impopular. Ya sabes, no genera un rendimiento. Los bonos del Tesoro estadounidense sí lo hacen. Existía esta mentalidad de que el oro era una reliquia bárbara, algo del pasado. Pero ahora vemos que todo esto está cambiando. Y de hecho, el aumento del precio del oro ha sido impulsado principalmente por los bancos centrales que compran oro como su activo de reserva. Bueno, solo como pregunta final, ¿tienes alguna predicción sobre hacia dónde se dirige todo esto ahora? Porque la retórica, como empezamos comentando, está cambiando a un ritmo alarmante en Europa. Ahora vemos que se habla de drones entrando en el espacio aéreo polaco, drones rusos. De nuevo, no estoy seguro de si eso es correcto. Es muy probable que lo sea, dado que los rusos ahora están llevando a cabo ataques más profundos contra instalaciones de producción e infraestructuras. Una vez más, la guerra de desgaste está escalando, las líneas del frente se están desmoronando, y es en este contexto que Putin también advirtió que cualquier tropa europea en Ucrania sería considerada un objetivo legítimo. Así que creo que es importante ver el contexto en esta aparente fase final de la guerra, en la que ahora surge toda esta retórica europea tan agresiva y están considerando la idea de enviar tropas. Estoy seguro de que los británicos y los franceses ya han enviado algunas fuerzas especiales a lugares como Kiev y Odessa.
Pero, ¿qué crees que estamos presenciando? Supongo que ya no quedan muchas cartas que los europeos puedan jugar, pero ya sabes, la desesperación engendra su estupidez. Así que me preocupo que la imprudencia alcance un nuevo nivel. Bueno, creo que en lo que respecta a Europa, mi predicción sería que las cosas van a ir de mal en peor. Siempre debemos tener en cuenta que una de las principales funciones, una de las principales razones para tener enemigos externos y enfrentarse a la perspectiva de una guerra, es reforzar la cohesión social interna. Porque incluso si un gobierno local es muy impopular y tiene una legitimidad cuestionable, si existe una amenaza creíble para tu sociedad desde el extranjero, la gente tiende a unirse en torno al gobierno, tienden a unirse en torno a los líderes. Y por eso esos líderes buscarán básicamente fomentar el miedo en la población hacia el enemigo externo. Así que habrá más informes sobre drones, submarinos, ciberataques, ataques de EMF y quién sabe qué más. Hack attacks and EMF attacks and who knows what else. I think that a real attack from Russia would be Creo que un ataque real de Rusia sería sin duda un regalo de Navidad para los gobiernos de Londres, París y Berlín. Bueno, el gobierno de Varsovia acaba de ganar un mandato popular. Puede que no necesiten esa guerra con tanta urgencia. Pero Finlandia, Suecia, Noruega, Alemania, Francia y principalmente Gran Bretaña estarían encantados de que Rusia llevara a cabo algún tipo de ataque al que pudieran señalar y decir: ahí está, ya os lo dijimos, los rusos vienen, tenemos que unirnos todos e ir a la guerra. Eso no solo preservaría a los gobiernos, o al menos les daría una oportunidad de sobrevivir, sino que también preservaría el sistema dominante, que ahora está amenazado no solo por levantamientos sociales, sino por posibles revoluciones y guerras civiles. Sabes, he escuchado algunas conferencias de un investigador estadounidense en Inglaterra. Trabaja en Inglaterra y su especialidad son estos levantamientos sociales y guerras civiles. Dijo que empíricamente, observando las redes sociales, se llama David Betts, no solo es probable una guerra civil en Europa, sino que los países europeos están, según sus palabras, configurados de manera explosiva para un estallido de guerras civiles. Y esto es precisamente lo que temen mucho las personas en el poder, porque entonces podríamos estar hablando de algo parecido a la toma de la Bastilla, la aparición de guillotinas en las plazas de las ciudades y el enjuiciamiento de los gobiernos actuales y sus ministros. Y por eso obviamente tienen mucho miedo, así que quieren desviar las quejas de la gente hacia un enemigo externo. Y por supuesto, ese enemigo externo siempre ha sido Rusia. Así que siempre es Rusia, 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 Putin es malo. Y probablemente veremos mucho de eso. Solo que creo que ahora tenemos un elemento completamente nuevo en la ecuación social, que es Internet y las redes sociales, algo que antes no existía. Así que predecir qué podría pasar esta vez creo que es casi imposible. Tendremos que esperar y ver. Sí, bueno, gracias por tus opiniones al respecto. Es extraordinario que hayamos llegado a este punto. Y en lugar de buscar cómo abordar los problemas, estamos viendo esto, sí, como has dicho, estas tácticas de miedo. Y podrías haber añadido a esa lista la desesperación por avivar esta amenaza externa con el reciente informe de von der Leyen. Esta idea de que los rusos estaban bloqueando o interfiriendo electrónicamente las señales GPS, sí, no pudo aterrizar. Pero, como reveló Politico, esto en realidad no ocurrió. Pero había una especie de extraña excitación en el ambiente, como si dijeran: ajá, ahora sí, esta vez Russiagate es real. Ahora están intentando, de nuevo, no estoy seguro de cuál era la tesis ahí, un golpe de decapitación contra nuestra gloriosa líder von der Leyen. Quiero decir, no, fue raro desde el principio.
Pero sí, lo que tú sugerías, esa especie de entusiasmo en el aire, como si dijeran, ajá, ahora estamos bajo ataque, somos víctimas. Hay algo muy extraño en todo esto. Yes, you're very right. I paid attention to that Sí, tienes toda la episode, razón. like, no, Presté this is atención a ese impossible. episodio y pensé, no, esto no puede ser verdad. Y, por supuesto, estaban mintiendo. Pero creo que hay, diría yo, una extrema reticencia por parte de la mayoría de la gente en Europa, incluso a contemplar la idea de ir a la guerra contra Rusia. ¿Sabes? ¿Por qué debería la gente ir a la guerra? Lo mejor que pueden esperar es volver intactos, no ser volados por los aires, no morir. Así que no hay ningún beneficio para nadie en ir a la guerra contra Rusia, ni en ir a ningún tipo de guerra. No hay ningún beneficio, solo hay desventajas. Entonces, ¿por qué querría alguien ir a la guerra contra Rusia? Why should anybody care to go to war against Russia? And I think that the story is about, Y creo que la historia trata sobre, ya sabes, esa narrativa de que Ucrania es solo el principio, que eso es solo el comienzo, y luego van a empezar a devorar el resto de Europa, y que vienen a por nosotros, y así sucesivamente. Creo que la gente no se lo está creyendo. Así que cuando intentan inventar este tipo de mentira, para decir, oh, mirad, los rusos intentaron derribar el avión de Ursula von der Leyen, creo que la reacción de la gente no es la previsible. Oh, qué horrible, tenemos que caer a Rusia. Creo que la reacción de la gente es, no os creemos. Y entonces estas historias, en lugar de amplificarse, se apagan y se sofocan. They get muffled and suffocated. And so I think that that's a good thing, and I'm Y por eso creo que es algo bueno. Y estoy seguro de que mucha gente, en secreto, piensa, bueno, ojalá los rusos lo hubieran conseguido si eso era lo que intentaban con Ursula von der Leyen, porque por lo que yo sé, nadie la soporta. No solo es ilegítima e impopular, no conozco a nadie que la aprecie. Así que creo que la gente quiere deshacerse de estos líderes antes que siquiera contemplar remotamente cerrar filas detrás de ellos y decir, de acuerdo, Úrsula, guísenos a la guerra. Queremos estar y la razón por qué es convenios con. whatever reason you think we should. Yeah, this has always been a problem with the European Union. Sí, esto siempre ha sido un problema también con la Unión Europea. Al menos la nación emulaba algo profundo en la naturaleza humana, el deseo de contribuir y formar parte de la tribu. La Unión Europea realmente no ha conseguido replicar nada de esto. Entonces, ¿van a morir los europeos por von der Leyen? Tiene algunos problemas. Pero una vez más, Alex, muchísimas gracias por tu tiempo. Yeah. But yet again, Alex, thank you so much for your time. Oh, it was a Siempre es un placer, Glenn. Gracias por invitarme. Adiós.